cuando la tierra encuentra el mar. Bueno, pues mi vida está ligada a la cerámica y desde muy pequeño pues la viví con mucha intensidad porque mi padre se dedicaba a hacer botijos colorados, unos botijos que tenían unos pitorros y que por los cuales se bebía y enfriaba el agua perfectamente. Claro, yo tenía en esa época tenía 7 años y 7 años pues jugaba básicamente. Entonces me acuerdo que los tenía en una calle que se llamaba Cristo de la Guía y los tenía almacenados y se utilizaba para almacenarlos viruta de papel, no de papel, de madera, de pino. Y recuerdo rebozarme en la viruta en aquel almacén que tenía y claro, romper más de uno. Me llevaba una bronca impresionante porque rompía más de uno, pero fue un momento realmente feliz, como casi como luego no me ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y luego había una circunstancia muy especial para mí que era cómo yo ayudaba a mi padre, que él me mandaba recados, porque después del colegio yo iba al taller, a su taller, y me mandaba por vino, me mandaba por pintura o me mandaba por alguna cosa. Entonces, yo me sentía... No sabía muy bien qué, en ese momento, evidentemente, no sabía qué significaba la cerámica, pero yo la tenía ahí y yo vivía con ella. Luego había una circunstancia que era que vivíamos en un lugar que se llamaba Callejón de Maladros, donde no había salida porque era un callejón. Entonces había una serie de familias viviendo todos juntos y mi padre se llevaba trabajo a casa, muchas veces se llevaba trabajo a casa. Y entonces yo seguía jugando una vez más con la cerámica, con aquellos botijos, pero invitaba a los vecinos y amigos a jugar, evidentemente rompíamos también, y todo era como una sensación de felicidad, ¿no? Luego, posteriormente, cuando fui un poquito mayor, más adolescente, a los 16 años, mi madre murió y fue evidentemente un golpe muy duro para mí y para toda la familia. Y hubo una cierta disgregación en la familia. Pero curiosamente mi padre, no sé cuál fue el motivo, la razón, que él vio que la cerámica que él seguía fabricando y que él hacía podía unirnos. Y entonces nos incorporó a mi hermano muy pequeño, en aquel entonces estaba en el colegio, pero iba de vez en cuando, casi todas las tardes iba a la fábrica que él le había montado y empezamos a hacer cosas dentro de la fábrica. Entonces ya empezó a hacer algo más importante para mí, sí, porque ya eran 16 años, yo estudiaba y al mismo tiempo enredaba, lo sentía como un juego todavía en esa época, ¿no? Y empezó a ser importante, muy importante, y empecé un poco a ser más consciente de lo que la cerámica significaba en mi vida y lógicamente seguí por ahí, me dejé llevar. Fue la sensación de estar bien, estar a gusto y con lo que estaba haciendo. Al fin y al cabo él pagaba todo, las cabezas de familia, y yo no tenía necesidad de ganar dinero en ese momento, ¿no? Pero sí surgió luego posteriormente que yo podía elegir un camino u otro. Y la decisión realmente no hubo, porque simplemente seguí lo que mi corazón me decía, lo que mi instinto me decía, y era que necesitaba saber más de eso que llamábamos cerámica, que yo entiendo, es importante aclararlo, por cerámica la arcilla básicamente y lo demás, pero para mí la arcilla, la forma, la estética era fundamental y sigue siéndolo, ¿no? Entonces,
fue no fue una decisión realmente, como he dicho, sino que fue un dejarme llevar y a través de la empresa que había montado mi padre, en este caso, pues digamos que me empecé a realizar y empecé a ver el mundo, porque la cerámica, curiosamente, me llevó a ver el mundo, me llevó de viajes, y sobre todo me llevó a conocer muchas personas que aportaron para mi vida la sensación sobre todo de estar vivo, de estar en un medio que era constante la innovación, que era constante los cambios, todo eso era constante. Y todo eso, al final, ha ido formando mi vida, ha ido formando mi existencia, y es la cerámica y yo y la cerámica. Y ya en esta circunstancia, en esta tesitura de ser tan importante para mí, llega un momento en el que conocí a una persona y me separé de mi padre y me puse por mi cuenta, ¿no? Y esa otra persona me descubrió, no sé si el nombre, Mónica, exactamente se llama, me descubrió otra forma de ver la cerámica, otra forma de hacer cerámica. O sea, todo lo que había aprendido, fantástico, divino, una base increíble, pero empecé a ver otras cosas. O sea, se puede hacer la cerámica de otra manera, en calidad, en cuanto a detalles, a texturas, a forma de entenderla, más pasional si cabe, todavía más pasional. Entonces, la sensación es que era un aprendiz en ese momento de algo que yo ya llevaba, pues así como 15 años trabajando en ello. Me sentía yo conocedor e importante, y resulta que de buenas a primeras pues todo eso desaparece y se me abre un mundo completamente nuevo. Así, sí, es cerámica, sí, así se hace, así se ha hecho, pero también se puede hacer así, y además es más bonita y es mejor, ¿no? Y en base a eso empecé a ver ya no solo la cerámica, sino todo lo que me rodeaba, todas las personas y todas las cosas que me rodeaban, las empezaba a ver de distinta manera, las empezaba a hacer, a verlas con más, no sé si nitidez es la palabra, con más detalle o con más, mejor. Yo lo veía todo mejor y lo sigo viendo mejor, ¿no? Y ha sido una experiencia que ha sentado todavía una base más sólida con la cerámica, la cerámica y yo, pues para continuar, que continuamos y vimos que había que cambiar cosas. Evidentemente no podíamos sostener la tradición por sí sola, teníamos que hacer algo más. Conseguimos hacer cosas muy importantes, pero muy importantes, como por ejemplo el mural más grande del mundo. Y a raíz de eso nosotros entendemos, y sobre todo yo, ¿no? Entiendo que el futuro es muy esperanzador, pero ya no desde el punto de vista económico, no, es que la cerámica es parte de nuestra vida, ¿no? Es que no se puede decir, no se puede llegar a ninguna conclusión que te diga, no, esto lo dejo, esto lo margino, ya no solo por lo que lo usemos o no lo usemos, o por lo que veamos o dejamos de ver, es que la cerámica está en nuestra vida realmente. Y como anécdota puedo contar que cerámica hay en los cohetes espaciales, cerámica hay en los chips, a través del carburo de silicio, se utiliza el cuarzo, se utiliza la alúmina, y todo eso lo utilizo yo para hacer mis cacharros. Entonces, o me están copiando o estamos trabajando con el mismo material, y es que estamos trabajando con ese material. No somos conscientes de lo que desde que la prehistoria alguien cogía y hacía con un trozo de arcilla una pieza, a que ahora pues eso, los microchips sean de carburo de silicio, ¿no? Que no dejan de ser un material cerámico. Y yo el futuro le veo esperanzador porque
la cerámica depende de nosotros, aunque sea autónoma y tenga muchas posibilidades, y nosotros como ceramistas en general, Talavera, ya no solo en Talavera, sino en el mundo, sabemos que la tierra es la que nos da. Y si la tierra no se agota, si somos capaces de conservarla, y no se agota, nos seguirá dando. Entonces, a mí se me puede ocurrir hacer una silla de cerámica. Probablemente no tenga mucho sentido, porque hay otros materiales mejores para hacerlo, pero se puede hacer. Entonces, si se puede hacer una silla, se puede hacer cualquier cosa. Y eso no lo da cualquier material, no lo da el hierro, porque el hierro puede fundir. Otra anécdota es otra posibilidad que la cerámica tiene que los demás no tienen. Además, nos hace sentir, nos hace ser más humanos, más con los pies en la tierra, porque tierra es. Y eso, creo yo, bajo mi punto de vista, hace que seamos más humanos. Yo no sé cómo vamos de tiempo, como conclusión diría que para mí la cerámica ha sido, aparte de mi vida, como una calzada romana, por ejemplo, se me ocurre un símil, una calzada romana que es por la que vas caminando, vas transitando, pero yo no me daba cuenta que iba por ahí. Yo simplemente andaba y es como si lo decía el otro día, como si unos efluvios, unos vapores salieran de ella y me invitaran a continuar, porque es algo agradable, algo. Y he estado llevándome, no sé hasta dónde llegaré, pero ha estado llevándome todo este tiempo, toda esta vida, de forma satisfactoria, porque en ningún momento le he podido reprochar nada, ni le reprocho nada, porque lo único que me ha dado han sido satisfacciones, independientemente de algunos quebraderos de cabeza, pero muchas satisfacciones, y ha conformado mi vida, porque al final somos lo que somos personas que pienso yo que nos movemos básicamente por nuestro corazón, más que por ninguna otra cosa, porque al final lo que importa es lo que se siente para poder vivir de una determinada manera. Si no sientes lo que vives, difícilmente lo vives. O sea, ahora se da mucho, que se vive de forma, pues un poco, me voy a decir mal, pero bueno, que a mí no me gusta. Y al final creo eso, que somos lo que somos gracias a los sentimientos y a nuestra forma de entender la vida. Y la cerámica es muy, muy, muy importante y lo seguirá siendo. Y en mi vida, más que ninguna, por la cantidad de años que tengo y por todo lo que me ha dado. Y este es un poco el relato de mi vida. Sí, bueno, pues a mí me ha gustado la historia que ha contado el narrador. Y me ha gustado pues porque se le veía que ponía cariño y pasión en su historia. Pero hay una cosa que a mí me parece difícil de contar. Y es que él ha utilizado 15 minutos para contar su historia profesional. Pero a mí me parece difícil que toda una historia se pueda contar en 15 minutos, porque en 15 minutos no se puede contar una historia de vida profesional. Hay muchos sentimientos, que él lo ha dicho, muchos quebraderos de cabeza, que eso no se pueden contar con palabras. Ahí entra lo que es el corazón, y en palabras no se puede contar. Lo que es la historia en sí, pues bueno, pues una historia más de las muchas que hay aquí en Talavera, en nuestra ciudad, pues de gente que se ha ganado la vida y que ha hecho famosa a Talavera por medio de la cerámica. Él ha encontrado su camino
en la cerámica y bueno, por lo que he visto, la he merecido la pena, porque la ha contado con cariño y poco más que contar, ¿no? Una historia bonita, pero que difícilmente creo que se pueda contar en tan poco espacio de tiempo, porque tanto los sentimientos como el hecho en sí de trabajar, creo que no refleja del todo lo que puede ser una vida. Te puedes hacer una idea, pero en 15 minutos, repito, es muy difícil. Gracias. Bueno, el narrador yo creo que ha contado una historia, a mí me ha parecido bastante humana, en el sentido de, bueno, que él ha contado una casi, digamos, toda su vida basada en su trabajo, que es la cerámica. Entonces él nos ha narrado su historia personal, digamos, en el sentido profesional o en el sentido de la cerámica, pero eso ha abarcado todos los aspectos de su vida, desde la niñez, su adolescencia y su madurez. A mí lo que me fascina en este caso es una persona que desde pequeño ha estado rodeado de una profesión que luego la ha tomado, entonces esa profesión ha sido su vida. Y lo que me fascina es de que una persona se pueda dedicar a lo que le gusta. O sea, yo creo que lo más importante, porque a él se le veía feliz narrando su historia personal, ¿no? Entonces, a mí eso me fascina, que una persona viva de su trabajo, y de hecho él también lo ha comentado, que él ha conocido mucha gente, que le ha enriquecido personalmente y que le ha aportado muchísimas cosas, ha viajado. Entonces, si él se hubiera dedicado a una cosa que no le gustara, pues evidentemente su vida habría sido de otra manera y seguramente no tan satisfactoria, ¿no? Otro aspecto, una cosa que también me parece importante que ha dicho que la cerámica es muy humana. Creo que sí, ¿no? La cerámica es una parte importante de esta ciudad, bueno, y de muchas ciudades del mundo, pero en Talavera, que como dicen en las ciudades, la cerámica, pues es una tradición bastante importante, que yo creo que la gente de Talavera incluso no valora lo suficiente, porque la gente valora más la cerámica fuera, en otros países o en otras ciudades de España, que la propia Talavera, ¿no? Y bueno, básicamente, ya digo, lo que me ha fascinado de su historia ha sido eso, la pasión con la que vive la cerámica, ¿no? Que si tú además si te gusta tanto cualquier aspecto de la vida, ¿no? Si te gusta tanto el arte o la música o tal, o cualquier cosa, puedes desarrollarte muchísimo mejor y puedes dar más de sí, ¿no? Que con eso, dedicándote a eso, o en tus ratos libres, o en tu trabajo, o como quieras, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante su historia. Bien, pues a mí también me gusta la historia, pero lo que más me llama la atención de la historia, a mí personalmente, es que su camino profesional ha sido vocacional desde pequeño. Lo ha vivido, se ha concentrado en ello, lo ha pasado bien, se ha divertido y ha tenido la capacidad de entender que su camino era ese. Él tenía otra posibilidad, sus estudios, pero sin embargo la vocación poco a poco la ha ido surgiendo y la ha ido llevando por el camino que aparentemente desde su niñez había vivido. A mí personalmente me encantan las personas que viven del trabajo que les gusta. Y lo digo porque yo he sido una persona que me gusta todo, pero no soy capaz de hacer nada.
Y entonces, claro, yo digo, qué bonito las personas que son capaces de vivir de su trabajo y ese trabajo les gusta, encima les gusta, porque es su vocación, porque ha sido su vida, porque ha sido su niñez, porque ha sido su familia, viene por parte de su familia. Y yo digo muchas veces, ¿y yo por qué no? No he tenido una vocación grande, porque me gustan todas las áreas artísticas y estoy en todos los sitios, pero no acabo de encontrar ese camino, y a estas alturas ya no lo voy a encontrar, pues no acabo de encontrar ese camino que me relacione con algo que yo pueda hacer, que me guste y que hubiera podido vivir de ello. Entonces, a mí me gusta el tema por donde ha llevado él su vida personal, y es que ha sido una vida personal, un vocacional dedicado a la cerámica. La cerámica en Talavera siempre ha sido muy, muy conocida, pero no solamente aquí, sino en el mundo. Ha tenido sus bajones y, de hecho, yo creo que ahora es una época que está bastante bajita, aunque es verdad que se está reconociendo y que se están haciendo cosas ahora que llaman más la atención. Y a mí la cerámica, pues yo desde pequeña lo he visto, pero sin embargo no me ha llamado la atención como para trabajar en ello. Sin embargo, sí encontré una cosa que se hace por esta zona, que son los bordados lagarteranos. Me fui a Madrid a vivir y resulta que lo que no hice aquí lo hice en Madrid. Allí me salió el trabajo de hacer bordados lagarteranos, que son súper conocidos también casi en todo el mundo. Pero sin embargo la cerámica no. Y sí que me hubiera gustado a mí saber pintar, saber dibujar, saber dar el color, manejar la arcilla, todas esas cosas, ¿no? Me hubiera gustado muchísimo. Y de hecho ahora, aquí en Talavera, se hace una cosa que nunca se había hecho, que se llama la barrada. La barrada significa que puedes jugar es un día y juegas con el barro, puedes hacer cosas, puedes pintar como a ti te parezca, como tú quieras. Traen un camión lleno de barro y la gente se baña en barro, porque eso es lo que atrae, porque de ahí venimos. Y la cerámica viene de ahí, del barro, entonces aquí no se había hecho nunca. Talavera yo creo que ha sido un sitio donde se ha vivido de la cerámica, la gente que ha podido vivir de ella, pero sin embargo luego no se han hecho cosas que te llamaran la atención para atraer gente, para que lo pudieran conocer mejor. Y esa fiesta, que hace 2 años apenas que ha empezado a hacerse, pues a mí me encanta. Yo me meto los pies en barro, tengo fotografías con los pies metidos en el barro y llena de barro, y vengo a mi casa llena de barro. ¿Por qué? Porque es algo que me atrae, es algo que yo he vivido porque soy de aquí, de Talavera. Sin embargo, yo no he tenido esa vocación o no he tenido esa fórmula para poder decir, me voy a meter a hacer algo de cerámica o a hacer algo artístico, ¿no? Mira. Y esas son cosas que a mí sí que me duelen y me llaman la atención, porque yo no y otras personas sí encuentran ese camino que yo no soy capaz de encontrar, pero que luego me gusta divertirme con ellos, ¿eh? Cuando tengo la oportunidad de hacerlo sí que me divierto y me lo paso muy bien. Quando a terra incontro mar. La cerámica e yo, con Mariano Eugercios Fernández, con la participación de José Ángel Aguado Recio, José Julio Flores Torres, María Petra Vázquez Fernández. Realizado en Talavera de la Reina, España, enero 2018.